Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Comenzamos en Colombia, donde la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez agita el ambiente político nacional. Este hecho ocurre tras la decisión de la Justicia Especial para la Paz de no extraditar al jefe de la FARC, alias Jesús Santrich, solicitado por los Estados Unidos. Unos minutos más tarde se conoció también la dimisión de la vicefiscal María Paulina Riveros, quien se esperaba asumiera la dirección del ente investigador. El fiscal Martínez anunció su retiro al negarse a ordenar la libertad de Santrich tal y como lo habría ordenado el tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz entre FARC y gobierno de Juan Manuel Santos. Santrich es solicitado por Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Cobertura en NTN 24 con nuestros periodistas en Bogotá. Comenzamos con Florencio Sánchez en el Palacio de Justicia de la capital colombiana. Florencio, buena tarde, adelante. Hola, Idania, buenas tardes. En la tarde de NTN 24, pues el fiscal general de la Nación esta mañana renunció a su cargo. Quiere decir que este es el segundo cargo más importante de Colombia después del presidente de la República. El doctor Néstor Humberto Martínez dijo que dejaba el cargo luego de que la Justicia Especial para la Paz decidiera y ordenara la no extradición a Estados Unidos del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. Horas más tarde también renunció María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación, y quien lo reemplazaría tras la renuncia irrevocable de Néstor Humberto Martínez. Tras esa decisión de la doctora Riveros, pues asume el cargo de fiscal general encargado Fabio Espitia, quien se venía desempeñando como jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos ya el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, ya recibió la carta de renuncia del fiscal general, porque la Corte es la que elige en Colombia al fiscal general de la Nación y por lo tanto la renuncia debe ser presentada ante esta corporación. Pero ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que hasta el próximo martes 21 de mayo empezarán a estudiar la carta para aceptarle o no la renuncia, pero se descarta desde ya de que sea rechazada la renuncia, sino que sea aceptada para que el presidente de la República, Iván Duque, pues nombre una terna para que nuevamente llegue a la Corte Suprema de Justicia y sea nombrado un nuevo fiscal general de la Nación. Los argumentos del fiscal Néstor Humberto Martínez para renunciar a su cargo es que no está de acuerdo con el fallo de la Justicia Especial para la Paz, que dijo no a la extradición de Jesús Santrich hacia Estados Unidos para que responda por cargos por conspiración para el narcotráfico ante una corte del sur de Nueva York. Esto fue lo que dijo en una rueda de prensa Néstor Humberto Martínez. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos. Hay que decir que la renuncia de Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros fue muy sorpresiva. Nadie se lo esperaba luego de que la JEP pues decidiera que no autorizaba la extradición de Jesús Santrich hacia Estados Unidos. Hay que decir también que el fiscal general de la Nación culminaba su periodo el 1 de agosto de 2020, es decir, le quedaba más de 1 año y 3 meses aproximadamente para culminar su periodo de 4 años. Florencio Sánchez, NTN 24, desde el Palacio de Justicia. Gracias, Florencio, gracias por la información, gracias por estar allí. Quiero saludar en nuestros estudios a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. Antes de ir a otro punto en la ciudad de Bogotá, tu primera impresión. Y Dania, estamos ante una crisis que compromete de manera especial la estabilidad de la rama judicial, pero es una crisis que tiene solución. La propia Carta Política y la arquitectura que se ha creado desde el año 1991 permite subsanar este problema. El gran inconveniente que vemos en el corto plazo es uno muy sencillo.
quien vaya a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación va a tener que tener o un perfil mucho más confrontacional que el propio Néstor Humberto Martínez, o una persona que busque conciliar de manera particular con la Justicia Especial para la Paz. Pero esta crisis se va a amainar de una manera muy sencilla por cuenta de los canales institucionales. Vamos a otro punto de la capital colombiana con Felipe Quintero. Felipe, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, también ordenó la libertad inmediata de Santrich. Estados Unidos lo solicita por cargos de narcotráfico. ¿Cuáles son los argumentos que ha dado este tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz? Bienvenido, buena tarde. Hola, Idania, es un placer estar con ustedes en la tarde de NTN 24. Y también un cordial saludo para Jairo Libreros. Bueno, pues podría decirse que la Justicia Especial para la Paz generó todo este mare magnum judicial acá en Colombia, específicamente, como lo comentaba mi compañero Florencio Sánchez, en relación a la renuncia. Para la Justicia Especial para la Paz, Jesús Santrich no debe ser extraditado. Se ha señalado que las pruebas aportadas por el gobierno de los Estados Unidos con un indictment y de la Fiscalía con un trabajo investigativo que realizaron pues Estados Unidos y la Fiscalía permitían concluir una presunta participación en el delito de narcotráfico. Pues la Justicia Especial para la Paz ha señalado que las pruebas no son suficientes para determinar esa presunta ocurrencia del delito, ni tampoco la fecha en la cual fue pues presuntamente cometido. Esto de la fecha, quiero explicarle a usted y a todos los televidentes, es fundamental debido a que este sistema de justicia especial creado después de la firma del acuerdo de paz, hablamos del 1 de diciembre del 2016, solamente se encargará de todos los delitos antes de esa fecha, es decir, antes del 1 de diciembre del 2016, por lo cual Estados Unidos y la Fiscalía, mediante un arsenal probatorio, logró demostrar que presuntamente había una inferencia de que Jesús Santrich habría conspirado para pues realizar una importación, y es decir, enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Esto fue un caso muy polémico en Colombia debido a las implicaciones que tuvo y debido a la posición de Santrich, quien también, debemos recordarle pues a la audiencia, tiene una curul en el Congreso de la República, y a partir de la captura que se dio en abril del 2018 pues se encuentra privado de la libertad. Esta decisión también contempla y abarca mucho más, porque le dice a la Fiscalía General de la Nación que se tiene que conceder la libertad inmediata de Jesús Santrich, quien se encuentra pues cerca de 400 días privado de la libertad por estos hechos. Otras de las consideraciones que también realiza la Justicia Especial para la Paz son relacionadas también a una posible mal manejo de las pruebas por parte de la Fiscalía, por lo cual compulsa unas copias ante autoridades para que sea investigado cuál es la labor de la Fiscalía en toda esta recopilación de pruebas. Y además señala la Justicia Especial para la Paz que pues Estados Unidos también le faltaron pruebas más contundentes para determinar la presunta falta de Santrich por el delito de narcotráfico. La sección de revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy, resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Seuxis Pausias Hernández Solarte. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas, y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía General de la Nación no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición. La sección ordenó aplicar la aludida garantía. Como consecuencia de ello, ordenó al fiscal general que disponga la libertad inmediata de Seuxis Pausias Hernández Solarte. La sección de revisión aclaró que la solicitud de pruebas tendiente a evaluar la conducta tiene como propósito determinar la fecha precisa de su realización, motivo por el cual no le corresponde efectuar juicios de responsabilidad penal ni sobre la existencia o no de aquella. Y precisamente, pues hay dos datos con los que quiero pues entregarles a ustedes en la tarde de NTN 24. El primero, el Procurador General Fernando Carrillo Flores anunció un recurso de apelación ante esta decisión de la Justicia Especial para la Paz. Ha señalado el procurador que existen pruebas suficientes pues enviadas por el gobierno de los Estados Unidos para demostrar que Santrich presuntamente cometió el delito de narcotráfico, por lo cual radicará este recurso ante la sección de apelación de la Justicia Especial para la Paz. Y el segundo dato,
Esta apelación en este momento pues pasará al Tribunal para la Paz, el cual se espera que tenga una decisión en agosto de este año, por lo cual mientras tanto pues ha señalado la Justicia Especial para la Paz que la libertad de Santrich debe ser inmediata, que no se suspende tras la apelación esta decisión de la Justicia Especial para la Paz. Pues los dejo con esta información desde la JEP, seguimos acá informando muy pendientes en la tarde de NTN 24, un saludo para Idania y para Jairo. Gracias por la información. Bueno, esto es lo que ocurre en este momento en Colombia y evidentemente tiene de alguna forma impactado al país. Quiero saludar a Hassan Nazar, periodista de RCN Radio, analista político. Hassan, bienvenido, buena tarde para ti. Un verdadero placer estar con ustedes hoy. Gracias. ¿Sorprende esta noticia? ¿Conmociona el ambiente político colombiano? Sin lugar a dudas, lo que está pasando hoy ha sido un día desde el punto de vista judicial de muchas reacciones, desde el punto de vista político y también de carácter judicial por las implicaciones que tiene. Es que empecemos mirando el panorama, Idania. No todos los días un fiscal general de la Nación renuncia y en medio de unas decisiones de una justicia recién creada, una justicia como la Justicia Especial para la Paz, que es una justicia transicional que está entrando en abierto choque con decisiones de una justicia ordinaria en el tema de víctimas, en el tema de personas involucradas con el conflicto armado en Colombia, con procesos de pedidos en extradición, como el caso Santrich en los Estados Unidos, y también con personas que no han cumplido frente a los requisitos del acuerdo de paz firmado, como el caso de Iván Márquez o del Paisa, que incluso deberían de haber perdido los beneficios hace muchísimo tiempo y sin embargo la Justicia Especial para la Paz les ha dado más plazos o les dicta órdenes de captura para que se presenten ante la misma jurisdicción. En ningún caso están perdiendo los beneficios. No todos los días renuncia un fiscal general. Así es. Nos dice Hassan. Sin embargo, usted en la primera parte me decía que la institucionalidad va a cobijar esta crisis y que en los próximos días todo va a quedar subsanado. Sí, yo creo que no va a haber inconvenientes desde el punto de vista institucional por un motivo muy sencillo. Existen unos procedimientos establecidos en la Carta Política y de manera particular en el Código de Procedimiento Penal, en el Código Penal, donde se establece cómo puede seguir adelante la institucionalidad denominada la Fiscalía. Desde ese punto de vista yo no le veo ningún inconveniente. Los graves problemas que se van a presentar en el futuro giran en torno sobre la viabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y te pongo otro problema que muy seguramente, Dani, vamos a tener la oportunidad de analizar más adelante. Si los mentideros son objetivos, claros y precisos y de manera particular es cierto que tienen muy buena información, lo que dicen es algo muy sencillo, que el martes en la Corte Constitucional va a aprobar la votación del Senado que rechazó las objeciones del presidente, lo cual obligaría a Iván Duque a suscribir el proyecto de ley estatutaria y tendría mucha más fuerza y muchas más competencias la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué quiero decir con ello? Que de ahora en adelante, muy seguramente, Idania, va a haber choques continuos entre Fiscalía y JEP. Creo que va a ser la nota característica en los próximos 10 años. El fiscal Néstor Humberto Martínez señalaba en la declaración que hizo que esto era un desafío al orden jurídico. Hassan, ¿le quedaba otra alternativa al fiscal Martínez? Sin lugar a dudas, lo que está pasando hoy ha sido un día desde el punto de vista judicial de muchas reacciones, desde el punto de vista político y también de carácter judicial por las implicaciones que tiene. Es que empecemos mirando el panorama, Idania. No todos los días un fiscal general de la Nación renuncia y en medio de unas decisiones de una justicia recién creada, una justicia como la Justicia Especial para la Paz, que es una justicia transicional que está entrando en abierto choque con decisiones de una justicia ordinaria en el tema de víctimas, en el tema de personas involucradas con el conflicto armado en Colombia, con procesos de pedidos en extradición, como el caso Santrich en los Estados Unidos, y también con personas que no han cumplido frente a los requisitos del acuerdo de paz firmado, como el caso de Iván Márquez o del Paisa, que incluso deberían de haber perdido los beneficios hace muchísimo tiempo y sin embargo la Justicia Especial para la Paz les ha dado más plazos o les dicta órdenes de captura para que se presenten ante la misma jurisdicción. En ningún caso están perdiendo los beneficios. Ahora, Jairo, quiero volver contigo y hablar sobre dos aspectos que señalaba el fiscal. No hay suficientes pruebas y hay un problema con la fecha.
Así es, y Dani, hay que tener en cuenta algo. El fiscal general de la Nación, en la nota que tuvimos la oportunidad de ver, perdón, él afirma que existe suficiente material probatorio para determinar la responsabilidad del señor Santrich y de manera particular la fecha de la comisión de los hechos. Sobre ese particular, la sentencia de la JEP niega por completo eso. Es más, nosotros como sociedad en Colombia o en América Latina no conocemos evidencias donde se pueda determinar la fecha de la comisión. La JEP no tiene competencia para decidir sobre la responsabilidad en la comisión del delito de narcotráfico o de cualquier otro asunto relacionado con un comportamiento criminal a partir del 1 de diciembre del año 2016. ¿Qué quiero decir con ello? La JEP tenía que determinar mínimo con una prueba nomás, que la persona Santrich cometió el delito posteriormente a la fecha que indiqué. No hay una sola prueba. La realidad es que no la hay. Si nosotros pensamos en Colombia que la JEP tiene que fallar desde el punto de vista de responsabilidad penal, otro es el cantar, pero la Constitución y los actos que se desprenden de él, como los códigos de procedimiento especiales para la JEP, dicen algo que es muy claro, que es preciso, y la Corte Constitucional lo ratificó. La JEP solamente juzga, evalúa y determina si la comisión del delito corresponde a una fecha posterior al 1 de diciembre del año 2016. En este caso no existe prueba. Pero habiendo un proceso abierto, es decir, siendo esto un tema tan sensible, estando las objeciones de por medio, habiéndose dicho, por ejemplo, que las objeciones, uno de los puntos más importantes era el temor que se tenía a que la extradición quedara de lado, a que la extradición no fuera un compromiso real, ¿no es darle esto la certeza a quienes esa duda han tenido? Claro que sí, Dania. Desde el punto de vista político, un sector muy importante del país que está de acuerdo con la posición que tomó el fiscal, sin duda considera que esta es la prueba reina, por decirlo menos, que determina que la Justicia Especial para la Paz no está fallando de la manera adecuada. Pero desde el punto de vista jurídico, el tema sí es muy claro. No solamente porque lo dice la ley, porque lo dice la Constitución y porque lo dicen 5 diferentes jurisprudencias. El tema es que simple y llanamente, si se cometió el delito después de esa fecha, se tiene que aplicar el proceso de extradición, pero si no se logra demostrar es imposible. Pero creo que desde el punto de vista político, si la JEP todavía tenía alientos o por lo menos esperanzas de tener una mayor acogida en la sociedad colombiana, en las diferentes instancias sociales y políticas que en estos momentos toman decisiones, creo que difícilmente lo va a alcanzar. Este desgaste le pesa al Estado, pero de manera especial a la JEP. Quiero volver con Hassan y preguntarle... Estos días han sido días de fricción entre Estados Unidos y Colombia. Está el problema de las visas, hemos hablado estos días, hemos tocado ese tema. Hassan, ¿compromete la relación Colombia-Estados Unidos una decisión de este tipo, lo que está ocurriendo hoy? Pues esto va a afectar claramente la agenda, es que ya lo estamos viendo de manera directa. Los intereses de los Estados Unidos con un aliado estratégico como Colombia están ligados en gran medida a colaboración en tema de narcotráfico, no solamente en la erradicación de cultivos ilícitos, pero también en la colaboración judicial para que quienes están metidos en el negocio del narcotráfico sean extraditados y puedan ser procesados en los Estados Unidos por las cortes federales que los solicitan. En este caso estamos rompiendo esos protocolos y claramente lo que estoy viendo o podemos ver en el panorama mediano y largo plazo es si entra en juego el tema de la certificación, si entra en tema lo que ya estamos viendo con los visados, si entra en juego la colaboración que recibe Colombia anualmente por parte de lo acordado en el Plan Colombia y por supuesto si vamos a empezar a mirar otro tipo de repercusiones que lo que van es en detrimento de la relación estratégica con un socio comercial, un socio que ha sido parte vital del proceso de implementación del Plan Colombia en el país y ha sido el mayor colaborador en tema de justicia a la hora de extraditar y condenar a narcotraficantes. Quiero agradecer a Hassan Nazar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un verdadero placer. Igual para nosotros, Hassan. Jairo, quiero repetir la pregunta. ¿Esto va a incidir de manera importante en la relación Estados Unidos-Colombia? Y Dania, totalmente de acuerdo con Hassan. Esto va a incidir y vamos a tener problemas mucho más delicados. Muy seguramente se puede excusar el presidente de Colombia o cualquier jefe de Estado de una democracia liberal en el sentido de la división de los poderes y que las decisiones que adopta la rama judicial, si bien comprometen políticamente al presidente de turno, no deberían afectar las relaciones diplomáticas. Pero el mundo
mundo no es tan perfecto, el mundo tiene unas prácticas completamente diferentes. Ya la situación está afectada, ya en estos momentos existen, Idania, roces muy fuertes. El tema del manejo, de la activación, suspensión o cancelación de las visas demuestra que Estados Unidos tiene un interés particular en no influir, pero sí obtener decisiones judiciales que estén acordes con sus intereses de política exterior. Desde todo punto de vista ya existe un choque y ese choque se va a incrementar. Yo creo, no quiero ser ave de mal agüero, pero muy seguramente el proceso de certificación en derechos humanos, que ya tiene muchos problemas, pero el proceso de certificación en materia de lucha contra las drogas ilícitas se va a afectar y Colombia va a tener muy serios inconvenientes entre los meses de septiembre y octubre por cuenta de lo que estamos viviendo actualmente en esta crisis judicial. Quiero ir con la reacción del Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo. Él, lo decía uno de nuestros periodistas, anunció que apelará a la decisión de la Justicia Especial para la Paz, pero escuchemos de su voz lo que decía. Para el Ministerio Público, la competencia para continuar con el estudio de este caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, dado que los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Como se recuerda, este trámite se inició en abril del 2018. Desde entonces la Procuraduría ha insistido en que la sección de revisión de la JEP cuenta con los elementos probatorios suficientes para verificar la fecha de ocurrencia de los hechos. Esto, Jairo, es un choque de trenes. Creo que tanto Hassan anteriormente como tú lo han mencionado en algún momento. ¿Cómo convivir si lo que se espera es que este choque de trenes a partir de ahora se produzca con frecuencia? Hay dos puntos decisivos para convivir con tranquilidad. El primero de ellos es la firma de la ley estatutaria de la JEP. Esa ley deja con mayor precisión zanjadas las competencias que tiene, por un lado, la justicia ordinaria, por el otro lado, la Justicia Especial para la Paz y las diferentes entidades, como puede ser la Procuraduría General de la Nación, al momento de intervenir en estos procesos. Ese punto es determinante. Y dos, la nota característica, Idania, en la vida pública, especialmente en los asuntos que tienen que ver con la aplicación de la ley por parte de las tres ramas que componen el poder público, es precisamente esta: los choques constantes. Alguien va a tener que ceder. ¿Quién lo va a hacer? Pues por ahora, la primera persona que lo hizo fue el fiscal que renunció. No sé si eso se vaya a mantener. Hay un punto que usted tocó, y no te quiero despedir sin que hablemos de eso, y tiene que ver con la sociedad colombiana y las decisiones de la Justicia Especial para la Paz. Con esto, si tomamos en cuenta lo que ha venido sucediendo, no va a tener un impacto positivo. No. ¿Cómo va a seguir tomando decisiones la JEP cuando lo que tiene del otro lado es una mayoría contraria a las decisiones que tome? Si fuera el gobierno, uno diría, esto ocasiona falta de gobernabilidad. Es la JEP lo que lo toma, pero tiene que haber una resonancia en la sociedad que no hay en este momento. Idania, ese tema está solucionado hace muchos siglos. Luc, Rousseau y muchos otros pensadores tienen algo muy claro. Las decisiones de la justicia, si son acordes a derecho, no tienen por qué reñir con la opinión que tienen los ciudadanos. Los jueces solamente fallan con base en la ley. Esto ya está solucionado. El gran inconveniente es que puede perder mucha legitimidad la institución. Exacto. Pero como esta institución nació para 10 años, yo creo que ese periodo se va a mantener. Vencidos los 10 años, desaparece la JEP. Por eso no es relevante desde el punto de vista de su legitimidad lo que está pasando. ¿Y mientras tanto, a lo largo de 10 años? Idania, independientemente de lo que piense la sociedad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las decisiones de los jueces no afectan esa legitimidad. Lo que puede ocurrir es que algún sector político puede llegar al poder, pero como el proceso de paz y los acuerdos amarraron tanto el tema de la Jurisdicción Especial para Paz durante 10 años que no puede ser tocada, yo creo, Idania, con mucho respeto, que nos vamos a tener que tragar muchos sapos desde aquí hasta que deje de funcionar la JEP, porque este apenas es el abreboca. Claro. Vienen sentencias mucho más fuertes. Claro, uno como analista puede decir, no las comparto, o de pronto sí, pero pensar que lo podemos solucionar porque la sociedad mayoritariamente no está de acuerdo con ella, creo que es pensar como si fuéramos un Estado
dictadura o un estado de opinión, y Colombia realmente es una democracia constitucional. Por eso los jueces fachan en derecho y la sociedad civil, cuando no está de acuerdo, elige a los ejecutivos, pero el ejecutivo no se puede meter con la rama judicial. Ese es un principio básico de cualquier democracia. Jairo Libreros, gracias por estar con nosotros. Gracias, Yacha. Rápidamente, vamos con otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia otra decisión judicial, esta vez en Brasil, que revoca la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente Michel Temer y ordena su inmediata excarcelación. El exmandatario de 78 años fue arrestado el jueves pasado por decisión de un tribunal de segunda instancia en el marco de uno de los procesos por presunta corrupción. La revocatoria de la prisión preventiva fue sustituida por algunas medidas cautelares que le impedirán salir del país y mantener contacto con otros investigados. La decisión se conoció tras el voto unánime de los 4 miembros de la sexta sala del Superior Tribunal de Justicia, al que había apelado la defensa de Temer. Es noticia argentina, donde una vez más podría postergarse el inicio del juicio oral y público contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción. El juicio programado para este 21 de mayo tendría que ser reprogramado luego de que la Corte Suprema accediera a una solicitud de la defensa y decidiera revisar el expediente completo de la causa conocida como vialidad para determinar si existen errores procesales. La polémica decisión fue criticada por el presidente Mauricio Macri, quien aseguró que no quiere que haya impunidad. Continuamos con más en la tarde de hoy. El gobernador de la Florida denunció que hackers de Rusia habrían penetrado los sistemas de datos de 2 condados del estado y lograron acceder a información del electorado. Sin embargo, Ron DeSantis dijo que los piratas informáticos no incidieron en resultados de los comicios de 2016. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, tras reunirse con funcionarios del Buró Federal de Investigación y también del Departamento de Seguridad Nacional, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que por lo menos 2 condados del estado de la Florida fueron hackeados en sus sistemas electorales durante las pasadas elecciones del 2016, aunque el gobernador dijo no poder revelar cuáles fueron estos condados que resultaron siendo permeados por los espías cibernéticos rusos. Ha dicho que el resultado como tal de las elecciones no fue manipulado, o por lo menos no hay prueba de ello. Dijo el gobernador que son 2 sistemas separados y básicamente estos hackers rusos pudieron ingresar al sistema, a la base de datos de los votantes únicamente. Sin embargo, esto demuestra el enorme interés que hay por parte de los rusos, particularmente en el estado de la Florida. Todas las medidas rusas de Putin y de la FSB, que es el Servicio de Inteligencia ruso y de Contrainteligencia ruso, y el deseo de ellos de interferir o penetrar el sistema electoral de los Estados Unidos, empezó el 2014. Y en el 2014-2015 se vieron las primeras indicaciones de los intereses de los rusos en la Florida, porque empezaron a verse una serie de declaraciones dentro de los medios cibernéticos de ellos, que eran entidades del Internet falso creado en San Petersburgo, en Rusia, por elementos de la FSB, para tratar de penetrar y de influenciar las dos cosas, penetrar técnicamente e influenciar de un punto de vista humano los resultados de las elecciones. Ya cuando eso, ya ellos estaban enfocados y ya estaban poniendo a la Florida como un target, como un blanco principal. Porque ellos lo que hacían es utilizaban personas falsas, con entidades falsas, con identificaciones falsas de personas de los Estados Unidos, que ellos los ponían juntos utilizando el número de seguro social, fecha de nacimiento, una serie de datos que ellos hackeaban. Entonces, con eso creaban una entidad falsa, una persona americana falsa, y a través de esa identidad falsa se acercaban a una serie de organizaciones humanas que estaban trabajando en las elecciones. El Buró Federal de Investigación ha dicho que el próximo miércoles tendrá una reunión con el ex gobernador y ahora senador del estado de la Florida, Rick Scott, para dar detalles sobre esta investigación, esta información clasificada que también será compartida con la representación o con la delegación de la Florida en Washington. Es la información desde Miami. Doy paso a los estudios centrales. Continúen con más. Muy buenas tardes.
Gracias, Paula, gracias por la información. NTN 24 obtuvo la primera respuesta de María Fernanda Espinosa, luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador procediera a dar inicio a un proceso de juicio político en su contra por presuntas irregularidades en sus funciones como canciller de ese país. Alejandro Rincón, en la sede de la ONU en Nueva York, tiene la noticia. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde para todos. El contexto en el cual surgen las declaraciones que ustedes verán a continuación es el siguiente. En las últimas horas hubo una sesión de consultas a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Venezuela. Tras esta sesión, un comunicado de la misión de los Estados Unidos ante la ONU precisó que hacía la Unión Americana un llamado a la comunidad internacional para que tome acciones más concretas frente a la crisis venezolana. Justo a propósito de este llamado, le consultamos directamente a la presidenta de la Asamblea General del organismo internacional si tras el llamado de los Estados Unidos han prosperado estrategias como la que, por ejemplo, prosperó en la OEA, donde ya Venezuela es representada por delegados de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Esto nos dijo la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre si avanza ahora mismo o no un tipo de estrategia para reconocer a Juan Guaidó ante el organismo internacional. No hemos recibido ninguna petición en ese sentido. ¿La respaldaría usted? Bueno, no es un tema que me corresponda decidir a mí, eso les corresponde a los Estados miembros, a los 193 Estados miembros de la organización que pues tienen un asiento y un micrófono en el Parlamento de la Humanidad, que es la Asamblea General. En este encuentro con la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, NTN 24 también obtuvo su primera reacción a una noticia que es de especial interés para el Ecuador, país de donde procede la presidenta de la Asamblea General. El Parlamento Nacional Ecuatoriano en las últimas horas dio vía libre al inicio de un juicio político en contra de María Fernanda Espinosa, quien es acusada de cometer ciertas irregularidades en su tiempo como jefa de la diplomacia ecuatoriana. Así le respondió María Fernanda Espinosa a estas personas que avanzan en ese juicio político en su contra. Y lo que claramente está detrás es una persecución de orden político sin sustento y que lamentablemente se vio pues inmersa en un proceso de negociación de otra índole entre movimientos y partidos para ocupar los cargos de dirección de la Asamblea. Coincidió el mismo día, eso yo creo que fue lamentable. Yo respeto mucho el rol fiscalizador que tiene nuestra Asamblea Nacional. Las decisiones sobre naturalización de Julian Assange es una decisión apegada a la Ley de Movilidad Humana de Ecuador, a su reglamento, a la Convención Internacional de 1951 sobre el asilo. Es decir, todo está debidamente demostrado como hubo un total apego a la ley, a la Constitución y al derecho internacional. Y eso de que hubo un descuido, en absoluto. Soy conocida por ser una persona tremendamente trabajadora, puedo cometer errores como cualquier ser humano, pero pues en mi rol de canciller no descansé un minuto. Y mi corazón, mi energía y mi cabeza estaban conectados con la crisis 24/7. Tenía un equipo 24/7 operando en Cancillería en apoyo. Tenía conversaciones diarias con la canciller de Colombia. Como ustedes lo acaban de ver, María Fernanda Espinosa no solo cuestionó y calificó de lamentable el avance de un juicio político en su contra, sino que además aseguró que a futuro está dispuesta a seguir entregando las pruebas y los argumentos que ella considera demostrarán que no es culpable de las acusaciones en su contra. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. El gobierno de Estados Unidos enviará más personal de seguridad a la zona limítrofe con México ante la creciente llegada de inmigrantes indocumentados. La Administración de Seguridad en el Transporte planea desplegar a sus funcionarios a la frontera sur, según publican medios estadounidenses. El plan involucraría a 175 agentes policiales y 400 empleados de la sección de operaciones de seguridad. El 15 de febrero, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional, lo cual le permite usar poderes ejecutivos especiales para el empleo de las Fuerzas Armadas y el uso de fondos asignados a otros programas dentro del presupuesto. Tensión entre inmigrantes entre Estados Unidos por los presuntos planes de control de inmigración.
Organizaciones sin fines de lucro aseguran que estas posibles medidas afectarían no solo la población indocumentada. Este es un reporte de nuestra cadena aliada, La Voz de América. En días pasados, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano presentó una propuesta para que quienes no poseen un estado de inmigración elegible no puedan actuar como arrendatarios de viviendas financiadas por el gobierno federal. A esto se suma un artículo en el diario The Washington Post que sostiene que la Casa Blanca tiene un plan de arrestos masivos de familias indocumentadas en 10 ciudades, algunas de ellas ciudades santuario. Todavía es una propuesta, no es una ley que está en vigencia. Es amenazar contra las familias de estatus mixto, o sea, las familias en donde algunas personas son ciudadanas y otras personas a lo mejor son indocumentadas. Si las medidas fuesen implementadas, podrían no generar los resultados esperados por la administración, asegura Max Hedler de New York Immigration Coalition. No es una solución a nada más que a separar a las familias, es otra herramienta, otro arma que usa la administración para tratar de separar a las familias, porque como funciona la política hoy por hoy, las únicas personas que reciben los subsidios para la vivienda pública son los residentes permanentes y los ciudadanos. No tenemos comentario, fue la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ante la consulta de La Voz de América frente al nuevo supuesto plan. Mientras tanto, la patrulla fronteriza solicita recursos adicionales para el control de entrada de inmigrantes. Necesitamos más recursos para responder a la crisis. Solo en marzo, CBP detuvo y encontró a más de 103,000 migrantes que cruzaban ilegalmente. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, de ponerse en marcha el plan presentado, 76,000 personas que utilizan vivienda pública podrían verse afectadas. El Senado de Alabama aprobó la ley contra el aborto más estricta de todos los Estados Unidos. La norma prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de su gestación y castiga con hasta 99 años de prisión al médico que lo practique. El legislativo del estado sureño desafía la legalidad de esta práctica en la Unión Americana, consagrada en un fallo del Tribunal Supremo emitido en 1973. El texto de la ley no contempla excepciones en caso de violación o incesto. 25 ayes, 7 nays, the motion to table passes. Disputa judicial en Alabama. La controversial decisión del Senado estatal de aprobar una ley que prohíbe el aborto en cualquier etapa de la gestación ha desatado una gran polémica en todo el país. La iniciativa es considerada la más estricta de Estados Unidos, pues no solo tipifica como delito grave la práctica del aborto, sino que la única excepción que admite es que la vida de la madre o del feto corran peligro con el embarazo. No se permite ni siquiera en caso de violación o incesto. Además, establece que los médicos que no acaten la medida serán imputados con penas desde 10 hasta 99 años de cárcel. El texto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Judiciales con 7 votos a favor y 2 en contra, y fue enviado a la gobernadora, quien no ha confirmado si lo firmará. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de la mujer aseguraron que presentarán una demanda para bloquear la implementación de la norma. Según analistas, el objetivo de los promotores de esta ley es conseguir llevar el debate a la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora gracias a las designaciones de Donald Trump, para convencer a sus miembros de revertir la decisión aprobada en 1973, conocida como Roe vs. Wade, que habilita el aborto en todo el país. Con esto vamos a una nueva pausa en el programa de hoy. Al regresar, finalmente, la Asamblea Nacional en Venezuela pudo sesionar el día de hoy. Recordemos que ayer el régimen de Nicolás Maduro habría impedido el acceso a los diputados por una presunta amenaza de bomba en el Palacio Legislativo. Eso en horas de la mañana, porque en horas de la tarde los miembros de la Asamblea Constituyente Madurista sí pudieron ingresar al Palacio Legislativo. También conversaremos en relación al informe presentado por Amnistía Internacional el día de ayer y que lleva por título Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Regresamos en breve. Quédese con nosotros. Militares armados impidieron nuevamente el ingreso de la prensa a la sede de la Asamblea Nacional. Es la tercera vez que el régimen de Nicolás Maduro obstaculiza la labor de los periodistas en el Palacio Legislativo. La sesión que debía llevarse a cabo para debatir la captura del diputado Edgar Zambrano fue pospuesta para hoy debido a que funcionarios del SEBIN ocuparon el recinto, como les decía hace unos minutos, el día de ayer por una presunta amenaza de bomba. Luis Laya tiene el reporte. Luis, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. Por tercer día se ha impedido el acceso de la prensa y el normal funcionamiento del Parlamento venezolano. Funcionarios de la Guardia Nacional y de otros cuerpos de seguridad desde muy temprano en la mañana han mantenido la toma del Palacio Federal Legislativo. Solo han permitido el ingreso de los diputados que concurrían a la sesión. No han permitido el ingreso de la prensa y han obstaculizado nuestro trabajo. Yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el comandante de la unidad. Usted se retira de la zona de seguridad. Si no, le realizo la presión. Incluso con amenazas de encarcelamiento, retiró la Guardia Nacional Bolivariana a los periodistas del Palacio Federal Legislativo. Impidieron el ingreso a la sesión. Solo pudieron pasar diputados. Aquí estamos en presencia de lo que podríamos calificar como un madurazo, una especie de fujimoriazo o de fujimorazo a los venezolanos. Es decir, la disolución paulatina es la pretendida por Nicolás Maduro y su camarilla en cuanto al Parlamento venezolano. Denunciaron el ataque contra el Parlamento. Son 96 los diputados perseguidos por el régimen, entre los que están exilados, detenidos, perseguidos o escondidos. No solamente ha sido el allanamiento de la impunidad, son 14 diputados en una semana. 14. El secuestro físico del Palacio Federal Legislativo, la toma militar de la casa que hace las leyes. 97 sentencias, casi 100 sentencias emitidas, procurando golpear, disolver, destruir o cerrar este Parlamento Nacional. Rechazaron las detenciones de parlamentarios y aseguraron es una práctica de la dictadura. Señalan que todo lo que han denunciado por años hoy lo demuestran. Que hay una dictadura en Venezuela que restringe la participación de los parlamentarios y no solamente desaparecen forzosamente a Edgar Zambrano, los secuestran en una grúa. Además, llegan al ridículo, llegan al extremo ridículo de montar a un parlamentario en una grúa para secuestrarlo. Además, indicaron que la medida de impedir el ingreso de la prensa vulnera el derecho de los ciudadanos a estar informados y el derecho que tienen también los diputados de hacer públicas sus decisiones. Es muy importante que visibilicemos la actividad parlamentaria y visibilicemos lo que está ocurriendo en este Parlamento. Así, señor presidente, como punto de información, haciendo énfasis en lo que está pasando y solicitando ante todos los compañeros de esta Asamblea Nacional que hagamos lo necesario para que logremos medidas especiales de protección a un derecho fundamental como el que está siendo vulnerado por orden y decisión de quienes usurpan hoy el poder. A pesar de todas estas acciones y que permanezca la toma por parte de fuerzas militares del Palacio Federal Legislativo, los diputados han indicado que continuarán trabajando, continuarán debatiendo algunos temas. Hoy se ha tratado distintos temas económicos y también la detención o la posible detención de varios de los diputados tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos han señalado que continuarán sesionando. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Como les decía, para quienes no hubo ningún peligro, ni tampoco restricción, fue para los integrantes de la constituyente madurista. Ellos ingresaron sin contratiempo ninguno al Palacio Federal Legislativo. No hubo alarma de bomba que impidiera este ingreso. En medio de la sesión, Diosdado Cabello anunció el allanamiento, la inmunidad de 5 diputados más y amenazó a los dirigentes políticos María Corina Machado y Andrés Velázquez con una posible acción de la justicia contra ellos. Velázquez, ¿cómo se llama este? Andrés Velázquez. Andrés Velázquez no requiere ni allanamiento de inmunidad parlamentaria porque no es diputado. La señora María Corina Machado no es diputada, no requiere ningún tipo de allanamiento de nada. Entonces la justicia va. La justicia va y lo importante es que aquí en esta Asamblea Nacional estos casos llegan los que nos compete directamente tomar las decisiones, se llevan a esta plenaria y en mayoría se toma la decisión. Palabras de Diosdado Cabello. El gobierno de México, por otra parte, recibió en su sede diplomática en Caracas al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Franco Manuel Casela, con el objeto de brindarle resguardo y protección luego de que la constituyente de Maduro ordenara quitarle la inmunidad parlamentaria. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana aclaró que brindarle protección
al legislador no indica un cambio en la postura de México sobre tomar parte en la crisis política de Venezuela. Qué extraño, ¿no? Es decir, México acepta al embajador enviado por el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de la solicitud que hiciera Juan Guaidó de que no lo hiciera. No toma partido o no se pronuncia en relación a lo que está ocurriendo, pero acepta proteger a un diputado, que es lo mismo que aceptar que hay persecución política, pues si no la hubiese, ¿para qué lo reciben, no? Es algo contradictorio. Son las 6:07 en Caracas. Quiero saludar al diputado Freddy Superlano. Buena tarde, bienvenido. Saludo a los amigos de NTN24, saludo a todo el pueblo de Venezuela y, por supuesto, en cualquier parte del mundo donde puedan visualizar este video que estamos haciendo desde la clandestinidad. Diputado, en menos de 24 horas, 10 diputados perseguidos, usted uno de ellos. ¿A qué se debe si se supone que toda la unidad en bloque respalda a Guaidó? Tiene que ver con una persecución sistemática que ha mantenido la dictadura desde el propio año 2016, cuando nos instalamos nosotros en la Asamblea Nacional. Solo que este año han tenido, pues, quizás una caracterización mucho más profunda o más radical de lo que es la dictadura como tal, y pretende desmantelar de una vez por todas lo que es el único organismo, institución que goza de credibilidad, de reconocimiento y sobre todo de legitimidad, y que ha enfrentado a la dictadura desde el primer momento en que nos juramentamos ese 5 de enero del año 2016. Diputado, ¿por qué cree usted que no se ha aplicado el artículo 187, numeral 11, como mucha gente lo pide? No es algo que esté descartado, sino todo lo contrario. Pero el propio presidente siempre ha dicho y mantiene que esta es una opción que está sobre la mesa. Si tú me preguntas de que por qué tardamos tanto en aplicarlo, creo que tiene que ver porque se ha buscado siempre una salida democrática constitucional. Y aunque esta está en la Constitución, pues es una acción pues mucho más delicada, que entendemos el desespero que puedan tener las personas, y te lo dice alguien que en este momento se encuentra en la clandestinidad, producto de que tiene una persecución, así como tantos otros más, pero también entendemos que es una gran responsabilidad tomar este tipo de decisión, que sin duda alguna el presidente lo estará haciendo en el momento que lo crea indicado. Y por supuesto que contamos con el apoyo de la comunidad internacional, tanto es así que hay el reconocimiento de 60 países, y que también hoy en día pues deploran y critican, por supuesto, algunos hasta con acciones, todas las últimas procedimientos inconstitucionales de atropello que ha venido desarrollando la dictadura. Usted está en la clandestinidad en este momento. Diputado, ¿usted ha pensado refugiarse también en una embajada? Si nos vamos a refugiar o no en una embajada, como lo han hecho otros diputados, esta es una opción que nosotros no descartamos en este momento, es una decisión que queremos tomar en su momento, que así lo creamos conveniente. Todavía nos hace falta evaluar una gran cantidad de escenarios en este momento que manejamos, que creemos, y que así que es algo que estaremos nosotros informando en el momento que lo hagamos, si lo llegamos a hacer, así como que podamos tomar pues otra decisión, sea de mantenerlo en la clandestinidad o sea salir del país. Lo cierto de todo esto es que sea cual sea la decisión que tomemos, siempre vamos a estar trabajando para alcanzar ese cese de la usurpación. Claro. Diputado Superlano, ¿por qué cree usted que no se ha logrado ese quiebre tantas veces anunciado y por demás deseado dentro de las fuerzas del chavismo, de la Fuerza Armada? Bueno, porque las capacidades o no las hemos terminado de construir, o hay elementos, pilares fundamentales que todavía mantienen a la dictadura. En este momento, Nicolás Maduro no tiene otro respaldo que no sea militar. Ojo, pero un apoyo militar hoy que entra en grado de sospecha, bien menguado por los últimos acontecimientos. Es lo que ha hecho falta en este momento, porque ya el apoyo popular lo perdió. Nicolás no puede ofrecer otra cosa que no sea represión, que no sea persecución, porque no tiene posibilidad alguna ni siquiera de gobernar. Nicolás reprime, pero no gobierna.
¿Qué puede estar pasando, diputado Superlano, que no se han atrevido a detener al presidente encargado, Juan Guaidó? Es una interrogante que a todos también nos las hacemos. ¿Por qué se detienen a unos diputados? ¿Por qué se persigue a otros? Porque en el caso muy específico del presidente Juan Guaidó no lo hace. Tiene que ver también con una discusión o división de criterios a lo interno, de toma de decisiones y también, por qué no decirlo, del alto costo político que le traería una acción como esta. Es decir, las consecuencias, no solamente en el plano internacional, sino también dentro del mismo plano nacional de lo que estaría pasando en Venezuela si llegasen a detener a la persona que se ha convertido en el interlocutor de todos los venezolanos que desean un cese de la usurpación en estos últimos meses. Diputado, ¿cree usted que fue un error los sucesos del 30 de abril? ¿Contaban ustedes ese día con apoyo de la Fuerza Armada? ¿Cuál es el balance? Todo lo contrario. Creo que el 30 de abril sirvió para dejar muy claro que existe una división, una fractura dentro de la dictadura, dentro de sus propias Fuerzas Armadas, dentro del órgano de represión del Estado, que ha tenido y que ha desarrollado muchas capacidades en los últimos años de represión, de persecución, hasta los propios funcionarios que lo conducían, de confianza de este señor Nicolás Maduro, se colocaron en duda y algunos pues ya están colaborando. Es decir, que lo que sirvió el 30 de abril no fue sino para entonces marcar ante todo el mundo lo que verdaderamente existe dentro de la dictadura de Nicolás Maduro, que hay una fractura más profunda de lo que nos imaginamos, tanto dentro de la Fuerza Armada como dentro de los grupos policiales y de seguridad del Estado. Para eso sirvió. A nosotros lo que nos corresponde es seguir haciendo el trabajo, planificar, replanificar, reorientar muchas cosas, pero no cambiar los objetivos. El objetivo del cese de la usurpación, que ha mantenido Operación Libertad desde el momento en que el presidente lo anunció, sigue su rumbo, sigue su objetivo, sigue su orientación, que no es otra cosa que alcanzar ese cese de la usurpación para, por supuesto, ir a ese proceso de transición y, por qué no decirlo, más temprano que tarde, a esas elecciones libres. Quiero agradecer al diputado Freddy Superlano de Voluntad Popular hoy en la clandestinidad, dado que ha sido allanada su inmunidad parlamentaria. Gracias por el esfuerzo que sé que ha hecho para tener esta declaración suya. Un fuerte abrazo y gracias a ustedes por la oportunidad. Son las 6:14, forma parte del grupo de diputados a quienes les ha sido allanada su inmunidad parlamentaria. Por otra parte, o mejor, antes de pasar al siguiente tema, déjenme hablarles de algo que está sobre la mesa en este momento en Venezuela y que tiene que ver con la activación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución. Alrededor de este tema, por eso le preguntaba al diputado Superlano, se ha encendido un debate por las consecuencias que esa acción podrían tener. Quiero recordar lo que dice el texto en la Constitución venezolana. Corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras dentro del país. Hay quienes piensan que la Asamblea tiene que tomar esta decisión. Hay quienes piensan que no, que la consecuencia para el pueblo venezolano hay que explicarla bien, porque no se sabe qué puede ocurrir cuando una misión extranjera puede ingresar a Venezuela. Mañana les explicamos más en torno a este tema. Ahora vamos a el informe presentado por Amnistía Internacional, que se suma a las voces de alerta por la violación a los derechos humanos en Venezuela. La organización no gubernamental ha pedido a la Corte Penal Internacional investigar al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, muerte por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas, que son algunas de las prácticas que esta ONG ha identificado que se llevan a cabo en la nación suramericana. Nicolás Maduro ha utilizado
las instituciones del Estado, tanto las fuerzas de seguridad como los propios sistema judicial, para acallar sistemáticamente a estas voces, castigarles a través de detenciones arbitrarias y en muchos casos a través de la violencia letal, la violencia radical que ha llevado a múltiples ejecuciones extrajudiciales y muertes en contexto de protesta precisamente por el uso indebido, excesivo de la fuerza letal intencional. Quiero saludar en esta parte del programa a Carolina Jiménez Sandoval, ella es directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Señora Jiménez, bienvenida, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania. Como siempre, muchas gracias por la invitación. No, gracias siempre por acompañarnos. Este informe lo han titulado Hambre de Justicia, crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Primero me gustaría que nos centráramos o que nos dijera en qué tiempo se hizo este nuevo informe que se está presentando y cuáles fueron las fuentes. Bueno, en primer lugar, el informe es el resultado de muchos años de investigación. Desde el 2014, por lo menos, hemos estado identificando severos patrones de represión, especialmente en los contextos de protestas. Pero ciertamente fue en enero de este año, en enero de 2019, donde en un periodo muy corto, del 21 al 25 de enero, respectivamente, vimos la agudización y la profundización de patrones de violaciones graves de derechos humanos que se habían visto con anterioridad y que nos permitió construir el análisis y la narrativa para afirmar con mucha responsabilidad que en Venezuela se pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son nuestros hallazgos principales? Bueno, justamente que esas violaciones de derechos humanos que ya muchas organizaciones hemos venido documentando, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias, tienen lo que se conoce en el derecho internacional como un patrón de sistematicidad y como crímenes que se han realizado de forma generalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que no son ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que ocurren al azar. Todo lo contrario, son violaciones a derechos humanos que constituyen o que provienen de una acción organizada y coordinada desde las más altas autoridades, en este caso, o por lo menos bajo conocimiento de estas autoridades, y que además han sido encubiertas para que se garantice la impunidad. Cuando uno pone todos estos elementos juntos, ¿no? Cuando se puede demostrar que hay un ataque a la población civil, en este caso una población civil que el Estado ve como un enemigo político y por lo tanto intenta neutralizarle y en los peores de del peor de los casos eliminarlo, entonces ya puede hacer esta afirmación. Cuando referimos, Carolina, sistemática, que obedece a una planificación, como bien has explicado, ¿este patrón se repite en la geografía nacional venezolana? Efectivamente, y creo que fue una de las cosas más importantes que pudimos ver en los sucesos del 21 al 25 de enero. Hubo protestas, como bien lo saben, ustedes hicieron una cobertura muy amplia, básicamente en todos los estados del país, incluyendo en zonas de pueblos pequeños, etcétera, en donde no se habían visto protestas tan masivas, ¿no? Estas protestas fueron violentamente reprimidas, pero no todas fueron reprimidas por el uso de la fuerza. Lo que más nos preocupa, y es justamente lo que vimos que podían constituir, ¿no? Podían insertarse en ese tema de la sistematicidad, es que las ejecuciones extrajudiciales que logramos documentar de una manera más detallada se dieron en diferentes lugares del país, pero además fueron selectivas. O sea, las fuerzas de seguridad, casi siempre las llamadas FAES, ¿no?, de la Policía Nacional Bolivariana, eligieron a su target. Fueron las casas de los familiares de las personas a quienes eligieron ejecutar y realizaron posteriormente la ejecución extrajudicial y luego hicieron todo lo posible para borrar las evidencias. Entonces, ese tipo de violaciones de derechos humanos que corresponden a ejecuciones extrajudiciales selectivas en diferentes partes del país, casi todas contra jóvenes de zonas populares y de zonas de recursos escasos en diferentes lugares, muestran eso, un patrón de sistematicidad. Este punto en particular es lo que hizo diferente en esta oportunidad, estos eventos que ocurrieron entre el 21 y el 25 de enero.
Estos eventos mostraron evidentemente una profundización. Ya en el 2014 habíamos visto una fuerte represión, en el 2017, bueno, lamentablemente vimos un número de muertos más altos que en el 2014 y en el 2019, justamente con las ejecuciones extrajudiciales selectivas, se notó la agudización de esas acciones concertadas y coordinadas desde autoridades de las fuerzas de seguridad o ya de los llamados grupos colectivos, ¿no?, que también lamentablemente participan en estos actos con aquiescencia o incluso en coordinación directa con el Estado. Cuando uno pone el saldo de todas esas protestas, de todas esas muertes, ya sean por ejecuciones extrajudiciales, de todas esas detenciones arbitrarias, se da cuenta que es una cantidad increíble. A veces no nos damos cuenta porque son periodos diferentes, pero se fueron 43 muertos en el 2014, más de 120 en el 2017, 47 en el 2019, miles y miles de detenciones arbitrarias, miles y miles de personas heridas. Se da cuenta que estamos hablando de cifras muy importantes de víctimas, lo que muestra justamente ese patrón de un ataque generalizado en diferentes partes del país, con acciones, insisto, que no son acciones al azar, sino que son acciones coordinadas y planificadas desde las más altas autoridades. Estamos conversando con Carolina Jiménez Sandoval, directora Junta de Investigación de Amnistía Internacional. Carolina, ¿cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales lograron documentar? Nosotros, de las 47 personas fallecidas en este contexto del 21 al 25 de enero, calculamos que al menos 39 murieron a manos de las fuerzas de seguridad o de personas civiles actuando en coordinación con las fuerzas de seguridad. Nosotros en detalle documentamos 6 casos que nos parecieron paradigmáticos y emblemáticos. No es que hayan sido los únicos, lo que queremos demostrar con estos casos es que es el modus operandi que se repitió en muchísimos lugares. Y te digo una cosa, Dania, tenemos muchos años trabajando en Venezuela y tenemos muchos años trabajando sobre estos temas, pero realmente los casos que vimos en enero fueron particularmente dolorosos. El caso de Johnny Godoy, por ejemplo, en La Vega, un joven de 20 y tantos años que básicamente fue ejecutado por un video que apareció de él en las redes sociales con la bandera de Venezuela, gritando consignas contra Maduro. A los 2 días del video, al menos 20 funcionarios de la FAES llegaron a sus casas, lo sacaron de su casa, los vecinos nos contaron directamente los testimonios de los gritos de que se escuchaban de Johnny que pedía que por favor lo dejaran vivir porque pues su esposa estaba embarazada y quería ver a su hijo, y que lamentablemente recibió impactos de bala tanto en la pierna como en el tórax que pues le quitaron la vida. Este caso de Johnny se repitió en el Tocuyo, se repitió en Carora, se repitió en otros lugares de Caracas, y lo que quiero decir con esto es que no es un caso, son casos emblemáticos que desgraciadamente muestran patrones que se repiten en diferentes partes de Venezuela e insisto, con un gran velo de impunidad. Bueno, la impunidad pareciera ser, digamos, el sello de la actuación de este tipo de grupos como el FAES. Pero quiero hacer una pregunta de la mejor manera posible, pero cuando se documentan estos casos emblemáticos, Carolina, y uno piensa en este grupo de fuerzas especiales, el FAES, uno puede interpretar que son grupos de exterminio. Bueno, en efecto son grupos que no deberían estar realizando tareas de seguridad pública. No, ese ni siquiera es el objetivo de grupos como el FAES. Mucho menos cuando uno piensa en colectivos, que además son civiles, ¿no? Trabajando en coordinación con fuerzas de seguridad. Para nada es su rol, ni el de estar armados, ni mucho menos trabajar en coordinación para cometer violaciones de derechos humanos. Pero sí, justamente uno ve ese patrón en muchísimos lugares del mundo donde se cometen crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad tienen en algunos lugares escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, en el caso venezolano grupos tipo la FAE, que se especializan lamentablemente en ejecutar este tipo de violaciones de privación arbitraria de la vida.
y si bien cumplen una función, deberían de cumplir una función diferente a la que realizan, se especializan en este tipo de ejecuciones. Entonces queda muy claro que terminan siendo órganos especializados para cometer este tipo de crímenes y que, dada la magnitud, dada el carácter sistemático, dejan de ser crímenes que solo le competen a Venezuela, pasan a ser crímenes sobre los cuales la comunidad internacional tiene una responsabilidad. De allí la importancia del informe que nosotros hemos publicado. En el momento que decimos que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, inmediatamente decimos que es hora de que la comunidad internacional active inmediatamente mecanismos de justicia internacionales, porque ya en Venezuela el acceso a la justicia se ha vuelto imposible. Claro, es que me llamó la atención lo que pude leer del informe, que además recomendaría leer a todas las personas que nos están viendo en este momento. Es un informe muy duro. Si a alguien le queda alguna duda en relación a la violación de derechos humanos que se comete en Venezuela, este informe que presenta Amnistía Internacional es, como bien alguien lo calificó, lapidario. Cuando señalas, Carolina, que ustedes piden a la comunidad internacional activar mecanismos ante lo que está ocurriendo, uno pregunta, ¿qué tipo de mecanismos se tendrían que activar para evitar este tipo de violación a los derechos humanos, como estos casos emblemáticos donde los jóvenes son sacados de su residencia y simplemente se ejecutan? Se ejecutan, porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Esas son las acciones que está haciendo el régimen criminal que hoy gobierna Venezuela. Lamentablemente es así, y creo que si uno no lo dice por su nombre, pues ¿cómo no se va a decir algo así cuando se tienen las pruebas y las evidencias que ustedes mismos han recopilado? No, creo que todos compartimos la frustración y el dolor de las víctimas, que al fin y al cabo son las personas más afectadas por lo que está sucediendo en Venezuela. Si bien el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido una resolución que obliga a la oficina del alto comisionado, bueno, de la alta comisionada en este caso, a emitir informes sobre Venezuela y monitorear la situación, en este momento no se ha constituido una comisión especial de investigación. Nosotros estamos instando con este informe a que se constituya una comisión imparcial internacional de investigación bajo el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada, para que se puedan investigar a fondo estos crímenes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto, como tú bien sabes, la Corte Penal Internacional activó desde febrero del año pasado un examen preliminar justamente por los sucesos del 2017, y nosotros estamos instando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que incluya en su examen un análisis sobre los hechos ocurridos del 21 al 25 de enero. Así que hay diferentes instancias de tocarse. Los países que tienen en sus leyes internas mecanismos de jurisdicción universal, si realmente les interesa la situación de Venezuela, deberían también comenzar a aplicar ese principio y esos instrumentos. Sabemos que es difícil, sabemos que no son los tiempos de la justicia, a veces no son los tiempos que nosotros quisiéramos ver, pero sí creemos que si se activan varios mecanismos podemos por lo menos apresurar un poco esa tan anhelada justicia que con tanto dolor claman las víctimas de violaciones de derechos humanos hoy en Venezuela. Los tiempos de la justicia no son necesariamente los tiempos de la urgencia de la gente. ¿Qué mecanismos se pueden activar o se tendrían que activar para apresurar un poco esos pasos, por ejemplo, en la Corte Penal, que a veces se hacen lentos? Bueno, la Corte Penal ha estado recibiendo información de diferentes organizaciones, pero hay que recordar que al menos 6 estados le pidieron directamente a la Corte Penal Internacional que siguiera trabajando en el examen preliminar. Así que creo que la Corte ya ha estado recibiendo material y evidencia para su análisis. Creo que en las Naciones Unidas tiene que haber mayor discusión sobre Venezuela, y tenemos que pasar de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos a la conformación de una comisión de investigación. Esto nos parece urgente.
porque las comisiones se constituyen en un gran espacio para poder promover el derecho a la verdad, que tan importante es para las víctimas. Y luego creo que en muchos países hay muchos ejemplos donde se han activado casos de jurisdicción internacional. Cuando los estados deciden cooperar con la justicia se logran cosas impensables y lo hemos visto en el caso de Fujimori, lo vimos incluso en los casos de la Argentina. Hay que activar mecanismos de jurisdicción universal. Son muchos los países que pueden en sus propias cortes y jurisdicciones comenzar a investigar a los posibles funcionarios venezolanos que tienen responsabilidad penal en estos crímenes. Entonces, creo que hay que instar a ese tipo de cooperación. Sabemos que hay procesos políticos andando, sabemos que la discusión política sobre Venezuela es compleja, pero no hay que olvidar que estos mecanismos existen y que pueden ser activados. Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias, Edania. Buenas tardes. Igualmente. Buena tarde. Son las 6:32, hora Costa Este, hora Venezuela. Antes de despedir este bloque, familiares de niños enfermos en Venezuela dicen estar desesperados ante la falta de respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro. En los hospitales no se garantiza la alimentación, tampoco las medicinas, lo que hace aún más difícil que puedan curar sus enfermedades. NTN 24 registró el testimonio de una madre que explica lo que reciben los pequeños como alimento durante el día. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Jennifer Guerrero es la madre de un niño con cáncer. Mostró a NTN 24 la dieta diaria de los pequeños en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas. Bueno, para mí ha sido horrible porque no es justo de que en el desayuno te den arepa sola, pasta sola, arroz solo. ¿Qué le dan? Muéstranos un poco. Me dan... Esto es pasta sola y estos son arepas solas. ¿Eso es lo que le dan durante todo? Durante todo el día, sí. Esta es la alimentación que reciben los niños en el JM de Los Ríos. 5 meses han pasado desde que Eric Altuve, de 11 años, fue hospitalizado. Necesita un trasplante de médula. Su futuro es incierto. Lo único que le pido, sueño y pido que no me vaya a quitar mi hijo, que Diosito todavía no me quite mi hijo. Porque de verdad que no sé qué haría. ¿Cómo es la vida dentro del hospital? Ay, es mala, es dura. Malísima y dura porque uno tiene que batallar contra la directora, contra las enfermeras, contra los vigilantes. ¿Por qué tienes que batallar con ellos? Bueno, los vigilantes hay veces que se ponen que no dejan de entrar los familiares. La directora no nos soluciona nada con los medicamentos. Las enfermeras no escapan de la crisis. Xiomara Vallenilla no solo ha visto morir a decenas de pacientes, sino también a su hija. Lamenta que la falta de medicamentos haya sido la causa. ¿Pensaste tú que ibas a perder una hija? ¿Que te iba a tocar a ti, que has sido testigo de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela? Bueno, realmente no. O sea, yo pensé que podríamos salvarla, pero es imposible salvar a alguien si no tienes nada. Y mi hija quería vivir porque ella decía que no quería morir. Y los médicos la conocen, pues la conocían y eso, pero es que no hay insumo. No hay insumo, no hay medicamento, no hay nada. Y así como ella, murieron como 13 pacientes con lupus. Xiomara Vallenilla asegura que batalló hasta el final con su hija, pero no solo la buena intención basta. Yo no sabía que ese era el último día que yo podía hablar con ella. Yo no sé si era que se estaba despidiendo y fue cuando entró en paro y no la pude salvar. Y lo más doloroso es ver alrededor cómo tus pacientes se mueren y no puedes hacer nada. Considera que la denuncia es necesaria. Callar los convierte en cómplices. Es un crimen. Y todo el personal somos cómplices. Porque nadie dice nada. Bueno, la pérdida de un hijo es lo más grande que uno le puede pasar. Y más cuando tú eres trabajadora de salud, que tú has dado tu vida en un hospital para salvar mucha gente. Y que te toque a ti perder a una hija en esa forma.
No se descarta que en los próximos días médicos, enfermeras y pacientes de los distintos hospitales del territorio nacional salgan a las calles a protestar. Por unanimidad, el Senado de México aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Constitución que establece la paridad de género. En la sesión extraordinaria se dio luz verde para que todos los cargos públicos sean la mitad para hombres y la mitad para mujeres en los 3 poderes del país. El proyecto debe ser ahora enviado a la Cámara de Diputados y posteriormente al Ejecutivo. A esta hora nos acompaña Patricia Olamendi, ella es experta en género y derechos humanos, fundadora del Grupo Plural y de la Red de Seguridad, Justicia y Paz de México. Señora Olamendi, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y un placer saludarte a ti y a tu público. ¿Es la primera vez que ocurre esto? ¿Es la primera vez que se tiene una ley que nos da esta perspectiva para que las mujeres ocupen la mitad de los cargos públicos? Bueno, yo me atrevo a decir que es la primera vez en América Latina con una reforma de esta magnitud. No solamente pasamos del 2014 que se estableció cargos públicos a nivel de legisladores, sino ahora vamos a todos los poderes del Estado, judicial, ejecutivo, legislativo, órganos autónomos. Pues yo lo definiría muy brevemente como una acción afirmativa sin precedente en nuestra región y creo que la más significativa a nivel mundial. Ahora, señor Olamendi, usted sabe que el papel aguanta todo. ¿Qué nos va a garantizar que esto se cumpla? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo se va a canalizar para que el logro sea realmente el que estamos esperando? Bueno, se tiene que aprobar la reforma y después vienen las reformas a un conjunto de leyes orgánicas de los poderes del Estado y luego vienen los mecanismos. Ya se habla ahorita, por ejemplo, que en el Poder Judicial, en todos los cargos que se concursan, tiene que haber en las mismas condiciones hombres y mujeres de manera equitativa. Si no se logra, tiene que haber la opción preferencial. Es decir, frente a 2 currículos similares, toma la decisión por la mujer. Entonces, todo esto son, durante los próximos meses, 6 se tiene considerado en la reforma, se van a hacer estas reformas a las leyes orgánicas. Es un proceso muy amplio. Efectivamente, nada nos garantiza, y en México lamentablemente vivimos mucho esto, que la ley se vea en la práctica. Pero también tenemos que decir que el solo mandato constitucional es fundamental para cualquier mujer pueda reclamar lo que a su derecho convenga. Evidentemente que es así. Fíjese, en Alabama, en los Estados Unidos, se ha aprobado una ley en relación al aborto que incide directamente en la vida de las mujeres, y esto fue aprobado en su mayoría por hombres. Es así de importante. Es decir, en relación a las leyes, el que haya una paridad garantiza que sean leyes acorde a la vida de las mujeres, por poner un ejemplo. Claro, y viene más. Yo digo que es una inyección fundamental, yo diría intravenosa de empoderamiento, pero eso nos tiene que servir para eliminar las desigualdades, para eliminar la pobreza que es característica de las mujeres y por supuesto avanzar paulatinamente en un empoderamiento también económico y personal. No hemos logrado todavía que las mujeres en nuestro país decidan plenamente sobre su cuerpo y sean propietarios de su cuerpo. Yo creo que esta es una reforma que abre el camino para otras similares que permitan que las futuras generaciones podamos decir que la igualdad sí será una realidad. Por ejemplo, hablemos de la violencia hacia la mujer. México es uno de los países que tiene índices importantes en relación a esto. Al tener una paridad, podemos esperar que leyes contra el feminicidio sean mucho más justas o
eviten la impunidad que en relación a esto se presenta en muchas oportunidades? Bueno, no somos uno de los más importantes. Yo diría que en estos momentos quizá México es el peor calificado y el que registra los índices más altos de feminicidio y de violencia extrema contra las mujeres. Efectivamente, violencia y desigualdad económica es una característica de la situación de las mujeres en el país, pero efectivamente tenemos que avanzar. Y una manera también y una queja recurrente es que la mayoría de los que investigan los crímenes o la mayoría de las personas que juzgan son hombres. Entonces, creo que esta reforma también tiene que servir para garantizar que exista otra manera de juzgar y otra manera de investigar. Y creo que eso va a ser importante. Ahora vamos a tener que garantizar que la mitad de la policía, la mitad de las fiscalías, la mitad de los jueces sean mujeres. Y eso pues tendrá que tener un cambio cualitativo. Por lo pronto, el hecho que las mujeres estén en igualdad de condiciones, tomando decisiones, pues es un avance significativo. Porque tiene que ver con la política pública, con la justicia, con la seguridad. Claro, y es un avance importantísimo. Pero le voy a hacer una última pregunta. Señor Olamendi, ¿están preparadas las mujeres para asumir, digamos, este paso importante que se ha dado? ¿Y están preparados los hombres en México para ceder ese 50%? Mira, que las mujeres están preparadas en México, tenemos millones de mujeres, con promedios las universidades tienen una tasa de matriculación de mujeres mucho más alta que los hombres, tenemos mujeres en diferentes grados académicos muy reconocidas, tenemos una cantidad de mujeres jóvenes que están arrasando en el mercado educativo y laboral. Digo, estamos listas, las mujeres estamos listas para asumir responsabilidades. Que los hombres estén listos, pues yo creo que tendrán que vivir un proceso también de adaptación, porque nosotros decimos que la paridad llegó para quedarse. Pues quiero darle las gracias a Patricia Olamendi, experta en género, derechos humanos, fundadora del Grupo Plural y de la Red de Seguridad, Justicia y Paz. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchas gracias y muy amable. Un abrazo. A usted por atendernos.